en esta tarde. Espero que el Señor les bendiga, estimados hermanos, hermanas y amigos. Tenemos 16 de julio, día jueves. Espero que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones, son mis deseos. El grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentan su programa llamándolos al arrepentimiento, conducido por su servidor Rogelio Antonio Cáceres, quien les dice bienvenidos nuevamente al programa, mis estimados hermanos. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones en este día. Les saludo en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos, que nos escuchan en los distintos lugares de las nacionalidades del mundo. En esta oportunidad quiero llegar con un saludo hasta Portugal, a todos los hermanos de Portugal. Que el Señor derrame de tus ricas y abundantes bendiciones en cada uno de ustedes, hermano Marcos Freitas, su familia, la congregación. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestras vidas. Bendiciones para todos los hermanos del Portugal en esta oportunidad, como bendiciones para todos los hermanos de España. Hermanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Que la gracia del Señor los sostenga y los bendiga y los guarde en su camino. Bendiciones para el hermano Rafael Falete, para su familia, para la congregación y así para todos los hermanos españoles ahí en Barcelona y en todos los lugares donde llega la señal y que llega el mensaje de la palabra del Señor. Espero que todos estén completamente bendecidos en el nombre santo del Señor. Bendiciones para todos ustedes, hermanos españoles. Así como saludo a mis hermanos del Paraguay, hermanos paraguayos. Dios les bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes en los distintos lugares donde se encuentran. Que la paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. Como saludo al hermano Juan Villar, a su esposa hermana Alicia, a su hijo Jonás y a Cristian. Que la gracia del Señor sea derramada en cada uno de vuestros corazones. Y adelante, hermanos, en el camino del Señor, siéndole fieles, firmes en la verdad de la palabra santa del Señor. Bendiciones para con cada uno de los hermanos del Paraguay,
a donde nos escuchan, que el Señor derrame ricas y abundantes bendiciones sobre cada uno de ustedes en esta hora. Les saludo en el amor del Señor Jesucristo. Es para mí un gran privilegio tenerlos como hermanos en Cristo y oyentes del mensaje de la palabra del Señor. Ojalá que ustedes, mis estimados hermanos y hermanas y amigos, nos puedan conceder y seguir el canal para que la comunidad cristiana en el canal sea grande cada día más y más, y que el canal tenga mayor número de seguidores para la honra y gloria del Señor. Espero en cada uno de ustedes que den el seguir al canal, como también el compartir el mensaje de la palabra del Señor con sus amigos, con sus trabajadores, con sus familias, con todos aquellos que todos vosotros podáis alcanzar, compartir el mensaje de la palabra del Señor. Dios me le bendiga grande y poderosamente a cada uno de ustedes, mis estimados hermanos del Paraguay. Como a todos los hermanos peruanos, Dios les bendiga grande y poderosamente. Bendiga sus ministerios, su familia, las congregaciones y las radios del Perú que transmiten el mensaje de la palabra del Señor. Es para mí un honor de parte del Señor llegar hasta el seno de su hogar para poder compartir el mensaje de tus palabras en esta bella oportunidad, esperando que el Señor dé el mensaje, sature o unja mis labios para que ellos puedan pronunciar o promulgar el mensaje de la palabra del Señor a cada uno de ustedes que nos escuchan en las diferentes nacionalidades del mundo. Bendiciones para con cada uno de ustedes, mi estimado, de todas las nacionalizaciones del mundo. La paz del Señor sea en cada uno de vuestros corazones. En esta oportunidad quiero presentar el tema para el día de hoy, jueves 16 de julio. Y el tema es: yo reinaré. Yo reinaré. Ese es el tema de esta hermosa y bella tarde. Y para aferrarnos y anclar el mensaje del día de hoy, vamos a leer unos 3 versículos
de la palabra del Señor. Ya estamos en el primer libro de Reyes, ya pasamos primera y segunda Samuel, ya estamos en el primer libro de Reyes, en su capítulo 1, versículo 5, 6, 7 y 8. Son los versículos que tenemos para la tarde del día de hoy. Versículo 5. Entonces Adonías dijo a Agit, entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré, y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Y su padre nunca le había entristecido en todos sus días en decirle: ¿por qué haces así? Además, este era de muy hermoso parecer y había nacido después de Absalón, y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Serbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Pero el sacerdote Sadoc y Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, Rei y todos los grandes de David no seguían a Adonías. Estos son los 4 versículos que tenemos para la meditación de la palabra del Señor en esta bella oportunidad, para poder llevar el momento clave de la palabra del Señor, esperando que la unción de su Santo Espíritu siempre permanezca, descienda sobre mi ser, sobre mis labios, mis pensamientos, para que Él ponga la palabra para poder predicar el mensaje del día de hoy, mis estimados hermanos, hermanas y amigos. Adonías, hijo del rey David, hombre de hermoso semblante, hermoso parecer delante del pueblo, en el cual hay una conspiración en esta oportunidad. Ve que David, su padre, ya está muy avanzado de edad, y que su padre está postrado en la cama, que le han concebido una doncella virgen llamada Abisai. Quiero
Esta virgen la trajeron para que cuidase del rey y lo abrigase, y durmiese al lado del rey, para que el rey entrara en calor. Sí, Abisab, Sunamita es su nombre, Abisab de Sunam. Y que las cualidades del rey ya han menguado, ya no es el hombre diestro para la guerra, diestro en el reino, diestro en justicia, en misericordia y en verdad. Ya los años han avanzado y la edad ya es más fuerte que el rey David, y está ya en sus últimos días para que muera. Y esta es la oportunidad del acechamiento, de la conspiración con que se está conspirando contra él. Y en estos momentos, quien alimenta la conspiración que se está haciendo contra el rey David es Joab, el general del ejército, y Abiatar, el sumo sacerdote de David, que alimentan la idea, le dan fuerza para que Adonías conspire contra su padre. Hermano, no solo Adonías conspiró contra David, sino que conspiró contra él Absalón, y un determinado varón, Seba. 3 conspiraciones que hicieron contra el rey David: Absalón, Seba y Adonías, queriendo aprovecharse de la situación y condición en la que el rey está. Y veamos cuán importante es mantener firme el decreto y la palabra del Señor con sus promesas, porque eso es lo más importante en esta vida, que una promesa de Dios es contundente, firme delante de su presencia. Y si Él lo habló, lo va a ejecutar.
Si Él lo afirmó, ¿quién podrá detener la afirmación que Dios ha dado en su promesa dada a los hombres? Acá, plenamente dada a David como su rey. Porque esta promesa viene viene del pecado de David con Betsabé, y que David es corregido por Natán, el profeta enviado de Jehová Dios para que lo corrija, y que Natán se presenta ante David presentándole una parábola de dos hombres, un viajero y un hombre rico. ¿Y cómo se la presenta? Había en la ciudad un hombre rico que tenía muchas vacas, muchos bueyes y ovejas, y que vino un amigo de visita, y había un hombre que solo tenía una corderita, que comía y bebía de su vaso, comía de su plato. Y vino este hombre rico y no quiso matar ninguna de sus ovejas que tenía en su rebaño, sino que mató a la corderita que su amo o su dueño la amaba. Y a través de la parábola dice la Escritura que David se encendió completamente en ira y dijo: ese hombre es culpable de muerte. Primera parte: es culpable de muerte, porque estaba la ley de Moisés y había que cumplir toditas las ordenanzas de Jehová para un adúltero o aún para un fornicario. Y David había fornicado delante de la presencia de Dios, aunque lo había hecho en secreto, pero ante el ojo de Dios nada se oculta. Y envía al profeta Natán y le expone la parábola, el caso, y el rey se enciende en ira y él mismo se sentencia a muerte. Dijo: ese hombre es digno de muerte. ¿Y cómo morían los hombres y las mujeres que cometían este pecado? Eran lapidados, quien quiera que fuera. Y que pague 5 veces más del mal que ha hecho. Entonces el profeta Natán le dijo: tú eres ese hombre.
En este caso, la sentencia que él se ha dado tiene que ser firme y contundente por la ley de Moisés. Pero ¿qué dice más adelante el profeta Natán? Jehová ha redimido tu pecado, y el niño que nacerá morirá. Y tu mujer concebirá a un hijo que le pondrás por nombre Salomón, el cual yo amaré. Ahí está la misericordia de Dios plenamente manifestada, porque cuando verdaderamente hay un arrepentimiento delante de la presencia del Señor y las cosas llegan a su presencia para que su juicio sea hecho, su juicio verdadero, Dios corresponde al que se arrepiente delante de Él. Porque el mismo salmista dice: a un corazón constricto y humillado no lo desampararás tú, oh Dios. Porque Dios no va a desamparar al que verdaderamente se arrepiente, se constricta, se humilla delante de su presencia. Y veamos la humillación de David a través de este pecado. 7 días postrado en tierra, con cilicio y ceniza sobre su cuerpo. Era una costumbre en el pueblo de tirarse tierra en la cabeza o ceniza en todo el cuerpo, en señal de que estaban ofreciendo un sacrificio verdadero delante de Jehová, Dios de los ejércitos. Y David está tendido, está postrado en tierra por lapso de 7 días, que no quiso comer, para ver si el Señor perdonaba su pecado, y Dios perdonó su pecado, porque era un hombre dedicado completamente a Dios. Y ahora venimos al caso de su edad, de ya no poder estar mucho tiempo en el trono. Ya la edad lo ha avanzado, ya no se calienta, siempre se mantiene con frío, le acobijan, pero aunque lo acobijen con suficiente ropa, él no entra en calor. Esto quiere decir que su cuerpo ya se estaba desintegrando en el llamado de la muerte, y por lo cual consiguen a esta doncella, Abisag, para que esté con él, para que lo abrace
para que duerma a su lado, para que el rey entre en calor. Y todas estas situaciones, mi hermano, muchos lo quieren aprovechar. Como recuerda que cuando Samuel ya era anciano, que Samuel era el que gobernaba al pueblo de Israel, el pueblo lo desechó, porque él ya no podía también tener movimiento como los tenía antes de recorrer Gilgal, Beerseba, Betel y los demás lugares, Dotán, los más lugares donde él juzgaba a Israel. También el pueblo de Israel lo desechó. Gran dolor para el corazón de Samuel, porque le pesó en gran manera que el pueblo lo desechase. Y no solo lo desechase a él, sino que primeramente habían desechado a Jehová Dios de los ejércitos como el verdadero rey que estaba sobre Israel. Las conspiraciones de algunos intelectuales que formulan la idea y la ponen en práctica con las demás personas que se asocian para fomentar y dar fuerza a esta idea, para hacerla cumplir al pie de la letra como ellos lo han ideado. Hay muchos conspiradores en el mundo y dicen: yo soy mejor que el que está de presidente. Yo desde los 9 años, dice una por ahí, estoy lista para gobernar el país. Y hay otros formulando ideas, formulando el complot para poder quitar o destronar al que está en la silla presidencial en el país. Lo mismo sucede en esta oportunidad, en la cual primeramente hablemos de Absalón. Absalón también era un hombre de hermoso semblante, de hermoso parecer, atractivo para el pueblo, y que él también tenía 50 hombres que corrieran delante de él y que estuvieran juntamente con él, y en la conspiración de Absalón contra el rey David, todo el pueblo se fue tras de Absalón, porque las 10 tribus del norte o el reino del norte se fueron tras
de Absalón y los confirmaron como rey de Israel. Pero hay una de las cosas que viene a mi mente en esta oportunidad, y es que todos los reyes, como David, como Saúl, como Salomón, como algún otro rey mencionado, se menciona que fueron ungidos con el aceite de la santa unción, aceite que estaba en el templo. Mas estos solo tomaron la conspiración, hicieron la conspiración para destronar al rey de Israel, quien era el verdadero ungido de Jehová, Dios de los ejércitos. Porque vengamos al razonamiento del conocimiento escritural. Absalón no estaba ungido con el aceite de la unción, porque si hubiera estado ungido con el aceite de la unción, otra cosa hubiera sucedido, porque si él hubiera sido ungido con el aceite de la unción, le hubiera pasado lo mismo que a Saúl, que Dios lo hubiera desechado y hubiera puesto a Absalón como rey. Pero el de la unción era David. Solo Absalón estaba para cumplir la sentencia que Jehová Dios a través de Natán dio a David: un hijo de los tuyos se levantará de tu lomo, lo que tú hiciste en secreto, él lo va a hacer público delante de los ojos del pueblo. Y esta es la profecía que Absalón tenía que cumplir en los breves días, porque no dice cuántos días tuvo Absalón el reino. Él cumplió con esta profecía que cuando él llegó a Jerusalén, en la terraza del palacio pusieron tiendas de campaña para que él se llegase a las 10 concubinas que su padre había dejado para que custodiaran el palacio. Hasta ahí terminó en el cumplimiento de esta profecía. Hasta ahí terminó el propósito del cumplimiento que Absalón iba a hacer, porque días después
iba a ser derrotado y muerto y sepultado cuando el mulo en que él viajaba pasó por debajo de la rama de una gran encina. Recuerda que la encina, todas las ramas, todo él es espina, es un árbol o un arbusto espinoso que hace, digamos, una muralla con todas sus espinas ya cuando está viejo, y entre medio de esa muralla de espina entró Absalón, y como Absalón era de cabello largo, cuando entró su cabello se enredó en la rama de la encina, donde llegó Joab y lo mató y lo tiró a un gran hoyo en ese lugar, y ahí hicieron un montón de piedras como señal de que ahí estaba enterrado. Pero vuelvo a repetir, la profecía cumplida ya había puesto fin al breve reinado de Absalón, el cual volvió nuevamente a su padre David, porque era el ungido de Jehová. Ahora, Seba, hombre rebelde y perverso, que cuando David venía de regreso para Jerusalén y que hubo un altercado contra la tribu de Judá y parte de la tribu de Efraín, y que se reclamaron: ¿por qué ustedes han traído al rey a Jerusalén? Nosotros somos 10 tribus y a nosotros nos convenía llevar al rey a Israel porque el rey es parte de nosotros. Cuando ellos estaban en determinada discusión, Seba tocó la trompeta como adjudicándose el reino de las 10 tribus de Israel, y dijo: Israel, cada uno a su tienda, no tenemos parte con el hijo de Isaí, no tenemos parte con el reino de Judá. Y el pueblo se fue tras Seba en la rebelión de conspiración que él hizo para poder quedar como rey en las 10 tribus de Israel. No era ungido de Jehová, solo era una conspiración que habían hecho de parte de él y sus cómplices que los seguían. Seba fue muerto, fue exterminado, fue desnucado, descabezado en una ciudad donde él se refugió y murió, y la conspiración se terminó. Israel volvió
a buscar a David como su rey y se sometieron a él todos los días de su vida, que él reinó en el reino de Israel 37 años. Ahora vengamos al caso de Adonías. Adonías, hermano, el segundo después de Absalón. Mira la cadena: Absalón, Adonías. Viene el momento de la conspiración de Adonías para tomar el reino. Entonces Adonías, hijo de Agit, se rebeló diciendo: yo reinaré. Porque él tenía ya el complot bien preparado para rebelarse, e incluso, aunque su padre ya estaba demasiadamente anciano, eso fue lo que más le dio el impulso, porque el rey no se iba a defender de su mano, no se iba a defender de la exterminación de su descendencia. La astucia fue convidar a todos sus hermanos. Convidó a todos los hijos del rey. Y también convidó al sacerdote Abiatar, a Joab, los cuales lo apoyaban en la conspiración que él estaba haciendo. Convidó a todos sus hermanos, a Joab y al sacerdote Abiatar, quien este sacerdote Abiatar tiene su historia. Recuerda que es hijo de Abimelech, sacerdote de Dios, de los cuales mató Saúl a filo de espada a través de su siervo Doeg. Y él fue el único de los 85 sacerdotes que mató Doeg, y mató a filo de espada todos los habitantes de la ciudad sacerdotal donde ellos vivían, y solo él escapó. Y él anduvo con David en toda la peregrinación que David tuvo en la persecución que Saúl montó contra él. Abiatar era un joven en ese entonces.
Y él anduvo en todo el sufrimiento que David sufría, en todos los acontecimientos. Abiatar estaba protegido por David. Pero en esta oportunidad se ha olvidado del sufrimiento que ha tenido con David y viene para alimentar la sublevación, el complot contra David. Juntamente con el general de Israel. Recuerda que el general Joab era el príncipe máximo de Israel, uno de los principales oficiales de David que tenían potestad en el pueblo. Y esto se unieron para poder hacer el complot para usurpar el reino. Pero a mí, vuelvo a repetir, la escritura no me dice que Abiatar haya ungido a Adonías con el aceite de la unción. El aceite de la unción permanecía en David, porque Dios no lo había desechado, porque Dios no se había apartado de él. Si Dios se hubiera apartado de David, entonces era necesario ungir a un nuevo rey en Israel, pero David aún permanecía con vida. Y este es el mayor fracaso de algunos que han conspirado contra el rey, contra el príncipe, contra el gobierno de un país, porque las conspiraciones se hacen fuertes. El que es ungido, el que está en la silla presidencial, ¿cómo ha sido ungido? A través de los millones de votos que el pueblo le da para que tome el lugar como rey o presidente. Más el que hace un complot para derrotar a este ungido por el pueblo, nada más es un complot de destrucción, de aniquilarlo con el apoyo de algunos poderosos de la nación, porque hay poderosos de la nación que se meten para hacer los complots. Pero ese que toma el poder abruptamente no es elegido por el pueblo. Y en esta oportunidad, Adonías no era elegido por Dios. Hay que entender esto en el razonamiento escritural
de la palabra. Ahora pasemos a una comparación. En la tierra, en todos los países del mundo, se está buscando un pueblo predilecto, un pueblo peculiar, un pueblo único, para que tomen algunos lugares como reyes y sacerdotes, porque ese lugar que se ocupaba en el reino de Israel, reyes y sacerdotes, ungidos con el aceite de la santa unción. Y ahora te pregunto a ti, mi estimado hermano, mi estimada hermana, mi estimado amigo, ¿cuál es la unción que debe de buscar el pueblo que se ha convertido al Señor? ¿Cuál es la unción, el aceite de la unción para la iglesia cristiana? ¿Lo tienes? ¿Lo tengo? Tus referentes y mis referentes dan testimonio de que sí o que no. Porque la unción para que el hombre de esta tierra logre llegar a ocupar un puesto eminente de adopción o de o un lugar puesto y dado por Dios en la adopción de Él hacia el hombre, tiene que haber algo muy especial en la vida, en la mente y el corazón del hombre. Y la unción de la iglesia es el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo que se manifestó 50 días después de la muerte y ascensión de Cristo Jesús, allá en el aposento alto. Ese aceite de la unción dio autoridad, dio poder, y esa autoridad y ese poder es firme hasta este momento para todos los que buscan la unción del aceite del Espíritu Santo, hablando correctamente en el bautismo del Espíritu Santo, porque el bautismo del Espíritu Santo es la unción de aceite que el cristiano necesita para ser catapultado
al reino de los cielos y obtener la posesión que Dios le dará como rey y sacerdote. Sin ese aceite, llámese quien se llame, sea apóstol o profeta, sea lo que sea, pero si no tiene la unción del Santo o el Espíritu Santo, no podrá obtener ninguna posesión adquirida, porque el aceite de la unción, que es el Espíritu Santo, es el arras de la posesión adquirida. Porque a través de el Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo, viene el momento para poder tomar la posesión adquirida que Dios da a la iglesia para que se convierta en rey y sacerdote. Si tú no tienes esa unción, no sé cuál será tu respuesta. ¿Cuál será tu pensamiento? Pero yo te estoy presentando el aceite de la unción del Espíritu Santo, que falta para que llene tu vasija, para que puedas entrar a la boda del Cordero y poder poseer todas las adquisiciones que el Padre Celestial te está ofreciendo por muchos días, por muchas oportunidades, pero que te falta algo, y es el bautismo del Espíritu Santo. Sin ese bautismo del Espíritu Santo, tú no estás sellado. Tienes que buscar ser lleno del Espíritu Santo para poder reclamar tu posesión adquirida cuando te entregaste a Cristo Jesús confesando tus pecados. Porque es una doctrina primaria de la Escritura que en estos últimos tiempos se ha dejado abandonada, no se practica. A nadie se le llama al ministerio o al altar de la oración a buscar avivamiento, a buscar llenura y bautismo del Espíritu Santo. Nadie. Hoy solo se basan en conciertos, en excursiones, en ir a la montaña, etcétera, pero no se basan en buscar un derramamiento del Espíritu Santo. Por lo cual, todavía estás a tiempo, tú que no estás bautizado en el Espíritu Santo del Señor, todavía estás a tiempo de buscar que el Espíritu Santo llene completamente tu copa, llene completamente tu vida.
Dios le bendiga grande y poderosamente. Sintonízanos de lunes a sábado a la misma hora de hoy. Recibe tu bendición. Y es así como el grupo Predicadores de la Sana Doctrina y el Ministerio Ebenezer presentaron su programa llamándolo al arrepentimiento. Bendiciones, hermano. Si el Señor nos permite el día de mañana estar con cada uno de ustedes, lo estaremos. Y si no, Dios me le bendiga. Amén.